Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Primer segmento de la sección 13, llamado El régimen durante la infancia. Consejos basados en la instrucción divina. La súplica del Padre y la Madre debiera ser que nos enseñen lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Jueces 13:8. Hemos presentado al lector lo que Dios ha dicho concerniente a la conducta de la madre antes del nacimiento de sus hijos, pero esto no es todo. El ángel Gabriel fue enviado de los atrios celestiales para dar instrucción en cuanto al cuidado de los niños después de su nacimiento, a fin de que los padres comprendiesen plenamente su deber. Más o menos en tiempo del primer advenimiento de Cristo, el ángel Gabriel visitó a Zacarías con un mensaje similar al que había dado a Manoah. Al anciano sacerdote se le dijo que su esposa tendría un hijo, que se llamaría Juan, y, dijo el ángel, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Juan 1:15. Este niño de la promesa habría de criarse con los hábitos de temperancia más estrictos. Se le iba a confiar una obra importante de reforma que consistiría en preparar el camino para Cristo. Existía entre el pueblo la intemperancia en todas sus formas. El hábito de beber y comer con lujuria minaba la fuerza física y degradaba la moral, de tal manera que los crímenes más repugnantes que se cometían no parecían pecaminosos. La voz de Juan iba a llegar desde el desierto en son de reprensión por los hábitos pecaminosos de la gente, y sus propios hábitos de abstinencia iban a ser un reproche por los excesos de su tiempo. El verdadero comienzo de la reforma. Los esfuerzos de nuestros obreros que enseñan la temperancia no tienen bastante alcance para desterrar la maldición de la intemperancia. Una vez formados los hábitos es difícil vencerlos. La reforma debe empezar con la madre antes del nacimiento de sus hijos, y si se siguieran fielmente las instrucciones de Dios, no existiría la intemperancia. Debería ser el esfuerzo constante de cada madre conformar sus hábitos con la voluntad de Dios, a fin de cooperar con Él en proteger a sus hijos de los vicios destructores de la salud y la vida que existen en la actualidad. Sin dilación, pónganse las madres en la debida relación con su Creador, para que por su gracia ayudadora levanten alrededor de sus hijos un baluarte contra la disipación y la intemperancia. Si las madres siguiesen esa conducta, verían a sus hijos actuar como el joven Daniel y alcanzar una alta norma de moralidad e inteligencia, siendo una bendición para la sociedad y un honor para su Creador. El niño. El mejor alimento para el niño es el que suministra la naturaleza. No debe privárselo de él sin necesidad. Es muy cruel que la madre, por causa de las conveniencias y los placeres sociales, procure libertarse del desempeño de su ministerio materno de amamantar a su pequeñuelo. La madre que consiente que otra mujer nutra a su hijo debe considerar cuáles puedan ser los resultados. La nodriza comunica hasta cierto punto su propio temperamento y el genio al niño a quien amamanta. A fin de guardar paso con la moda, la naturaleza ha sido maltratada en vez de consultada. A veces las madres dependen de una persona mercenaria o es necesario sustituir el pecho materno por la mamadera.
y uno de los deberes más delicados y agradables que la madre puede cumplir para con su hijito necesitado, quien amalgama la vida materna con la suya y quien despierta los sentimientos más tiernos en el corazón de la mujer, es sacrificado en el altar de las locuras fratricidas de la moda. Hay madres que sacrifican sus deberes maternos de amamantar a sus hijos simplemente porque les causa demasiada molestia estar limitadas por sus vástagos, que son el fruto de su propio cuerpo. El salón de baile y las escenas de placer excitante han ejercido una influencia paralizadora de las sensibilidades del alma. Esto ha sido más atrayente para la madre amante de las modas que sus deberes maternales hacia sus niños. Puede ser que confíe sus hijos al cuidado de una persona asalariada para que ejecute los deberes que le corresponden a ella solamente. Sus falsos hábitos hacen que los deberes necesarios y cuyo cumplimiento debiera serle un placer, le resulten desagradables, porque el cuidado de sus niños estorba las exigencias de la vida social. Una persona extraña cumple los deberes de la madre y da de su pecho el alimento para sostenerle la vida. Y esto no es todo. Ella también imparte su mal genio al niño lactante. La vida del niño está vinculada con la de ella. Si la persona asalariada es de un carácter tosco, apasionado e irrazonable, si no es cuidadosa en lo moral, es muy probable que el niño sea igual o muy parecido. La misma calidad de sangre que corre por las venas de la nodriza, correrá también por las venas del niño. Las madres que arrancan a sus hijos de sus brazos maternos y rehúsan cumplir con sus deberes maternales por serles una carga que difícilmente pueden cumplir porque dedican su tiempo a la moda, son indignas del nombre de madre. Ellas degradan el noble instinto y los atributos sagrados de la mujer y prefieren ser mariposas de los placeres mundanos, teniendo menos sentido de su responsabilidad hacia su posteridad que las bestias. Muchas madres reemplazan el pecho por la mamadera. Esto es necesario porque no tienen alimento para sus hijos. Pero en 9 casos de cada 10, los métodos de vestir y de comer que adquirieron en su juventud las han incapacitado para cumplir los deberes que la naturaleza les ha asignado. Siempre me ha parecido un asunto de frialdad despiadada el hecho de que las madres que pueden amamantar a sus niños los entreguen al biberón. En este caso es sumamente necesario obtener la leche de una vaca sana y cuidar que la mamadera y la leche estén en perfecto estado higiénico. Este detalle es frecuentemente descuidado y como resultado el niño sufre una necesidad. Se pueden presentar casos de afección intestinal y estomacal, y el pobre niño enferma aun cuando era sano al nacer. El período durante el cual los niños reciben su alimentación de la madre es decisivo. Muchas madres, mientras amamantan a sus hijos, se han visto obligadas a trabajar en exceso y a afiebrar su sangre en la cocina. Esto ha afectado seriamente al lactante, no solo mediante un alimento afiebrado del pecho materno, también su sangre ha sido envenenada por el régimen alimenticio perjudicial de la madre, que ha afiebrado todo su organismo y por lo tanto ha afectado el alimento que recibe del niño. El niño también será afectado por el estado mental de la madre. Si ella se siente infeliz, si se altera fácilmente, si es irritable y si tiene arranques de ira, el alimento que el niño recibe de su madre estará inflamado y con frecuencia producirá cólicos y espasmos, y en algunos casos provocará convulsiones y accesos. También el carácter del niño es afectado en mayor o menor grado por la naturaleza del alimento que recibe de la madre. Cuán importante es entonces que la madre, mientras alimenta al hijo, mantenga un estado de felicidad mental y controle perfectamente su espíritu.
Al hacer esto, no perjudicará el alimento del niño y el trato calmado y sereno que la madre dará a su hijo contribuirá en gran medida a modelar su mente. Si el hijo es nervioso y se altera fácilmente, los modales cuidadosos y calmos de la madre ejercerán una influencia sedante y correctora, y la salud del niño podrá mejorar notablemente. Regularidad en las comidas. La primera educación que los hijos deberían recibir de su madre en la infancia es la relativa a su salud física. Debieran recibir solamente alimentos sencillos de la calidad adecuada para conservar su salud en la mejor condición y debieran tomarlos únicamente a horas regulares, no más de 3 veces por día. Y aún 2 comidas sería mejor que 3. Si se disciplina debidamente a los hijos, pronto aprenderán que no conseguirán nada llorando o irritándose. Una madre juiciosa obrará para educar a sus hijos, no solo en lo que atañe a su comodidad presente, sino también a su bien futuro. Y para lograrlo, les enseñará la importante lección del dominio del apetito y de la abnegación, con el fin de que puedan comer, beber y vestirse teniendo en cuenta los mejores intereses de la salud. No se debiera permitir que los niños coman dulces, frutas, nueces u otros alimentos entre las comidas. 2 comidas por día son mejores para ellos que 3. Si los padres dan el buen ejemplo y obran de acuerdo con los buenos principios, los niños no tardarán en actuar correctamente. La irregularidad en la alimentación destruye el tono sano de los órganos de la digestión, y cuando vuestros hijos se acercan a la mesa no apetecen el alimento sano. Sus apetitos anhelan lo que no es bueno para ellos. Muchas veces los niños han sufrido por fiebres graves, atraídas por una alimentación impropia, siendo los padres los culpables. Es el deber de los padres asegurar que los niños formen hábitos conducentes a la salud y así ahorrarse mucha angustia. Se alimenta a los niños con demasiada frecuencia, lo cual produce fiebre y sufrimientos de varias clases. El estómago no debe ser mantenido constantemente trabajando, sino que debe tener periodos de descanso. Sin estos, los niños se vuelven nerviosos, irritables y están a menudo enfermos. Educación temprana del apetito. Difícil sería exagerar la importancia que tiene el hacer adquirir a los niños buenos hábitos dietéticos. Necesitan aprender que comen para vivir y no viven para comer. Esta educación debe empezar cuando la criatura todavía está en brazos de la madre. Hay que darle alimento tan solo a intervalos regulares y con menos frecuencia conforme va creciendo. No hay que darle dulces ni comida de adultos, pues no la puede digerir. El cuidado y la regularidad en la alimentación de las criaturas no solo fomentarán la salud y así las harán sosegadas y de genio apacible, sino que echarán los cimientos de hábitos que las beneficiarán en los años subsiguientes. Cuando los niños salen de la infancia, todavía hay que educar con el mayor cuidado sus gustos y apetitos. Muchas veces se les permite comer lo que quieren y cuando quieren, sin tener en cuenta su salud. El trabajo y el dinero, tantas veces malgastados en golosinas perjudiciales para la salud, inducen al joven a pensar que el supremo objeto de la vida y lo que reporta mayor felicidad es poder satisfacer los apetitos. El resultado de tal educación es que el niño se vuelve glotón y después le sobrevienen las enfermedades que son seguidas generalmente por la administración de drogas venenosas. Los padres deben educar los apetitos de sus hijos y no permitir que hagan uso de alimentos nocivos para la salud. Pero en el esfuerzo por regular la alimentación,
Debemos cuidar de no cometer el error de exigir a los niños que coman cosas desagradables, ni más de lo necesario. Los niños tienen derechos y preferencias que, cuando son razonables, deben respetarse. Las madres que satisfacen los deseos de sus hijos a costa de la salud y del genio alegre siembran males que no dejarán de brotar y llevar fruto. El empeño por satisfacer los apetitos se intensifica en los niños a medida que crecen y queda sacrificado el vigor mental y físico. Las madres que obran así cosechan con amargura lo que han sembrado. Ven a sus hijos criarse incapacitados en su mente y carácter para desempeñar noble y provechoso papel en la sociedad o en la familia. Las facultades espirituales, intelectuales y físicas se menoscaban por la influencia del alimento malsano. La conciencia se embota y se debilita la disposición a recibir buenas impresiones. Mientras se les enseña a los niños a dominar su apetito y a comer teniendo en cuenta los intereses de la salud, hágaseles ver que solo se privan de lo que les sería perjudicial, que renuncian a ello por algo mejor. Hágase la mesa amena y atractiva al surtirla con las cosas buenas que Dios ha dispensado con tanta generosidad. Sea la hora de comer una hora de contento y alegría. Al gozar de los dones de Dios, correspondámosle con agradecida alabanza. Muchos padres, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación y enseñarles a usar correctamente las bendiciones de Dios, les permiten comer y beber cuando les agrada. El apetito y la satisfacción propia, a menos que sean restringidos positivamente, crecen con el crecimiento y se fortalecen con la fuerza. Al iniciarse estos niños en la vida y tomar su lugar en la sociedad, carecen de poder para resistir la tentación. La impureza moral y la grosera iniquidad abundan por doquiera. La tentación a satisfacer el apetito y los caprichos no ha disminuido con el transcurso de los años, y los jóvenes por lo general se rigen por los impulsos y son esclavos del apetito. En la glotonería, en el fumador y en el bebedor, vemos los resultados de una educación deficiente. La satisfacción propia y la impiedad. Los niños mal alimentados son con frecuencia débiles, pálidos, deficientes en su desarrollo y resultan nerviosos, excitables e irritables. Por amor al apetito se sacrifica todo lo noble y predominan las pasiones animales. La vida de muchos niños de 5, 10 y 15 años de edad parece estar marcada por la depravación. Conocen casi todos los vicios. En gran medida los padres son los culpables de tal estado de cosas y a su cuenta se les acreditarán los pecados de sus hijos, pues fue la conducta impropia de los padres la que indirectamente indujo a los hijos a cometer esos pecados. Tientan a sus hijos a satisfacer su apetito, poniendo sobre la mesa carnes y otros alimentos condimentados que tienen la tendencia a fomentar las pasiones animales. Por su ejemplo, enseñan a sus hijos la intemperancia en el comer. Se les ha permitido comer casi en cualquier momento del día, lo cual mantiene siempre ocupado el sistema digestivo. Las madres han tenido poco tiempo para educar a sus hijos. Su tiempo valioso lo dedican a preparar comidas malsanas que luego colocaban sobre la mesa. Muchos padres y madres han ocasionado la ruina de sus hijos mientras procuraban regular su vida de acuerdo con la moda. Si esperan visitas, quieren que éstas se sienten delante de una mesa bien provista, como la que encontrarían entre el círculo de sus amistades. Se dedica mucho tiempo y dinero a este objeto. Por guardar las apariencias, se preparan alimentos pesados para satisfacer el apetito y aun cristianos de nombre hacen tanto despliegue que atraen en derredor suyo una clase de personas
cuyo objeto principal al visitarles es comer las golosinas. Los cristianos debieran reformarse al respecto. Aunque deben atender cortésmente a sus visitas, no deben dejarse esclavizar por la moda y el apetito. Estudiemos la sencillez. La preparación del alimento debiera ser tan sencilla que no absorba todo el tiempo de la madre. Es cierto que debe tenerse cuidado de presentar en la mesa alimento sano y atractivo. No penséis que cualquier cosa que pueda reunirse descuidadamente como alimento es bastante buena para los niños. Debéis dedicar menos tiempo a la preparación de alimentos malsanos para agradar al paladar pervertido y más tiempo a la educación y preparación de los niños. Dedicad la energía que ahora usáis en planes innecesarios referentes a la cocina, bebida y el vestido, a mantener sus personas saciadas y su ropa limpia. Las carnes muy condimentadas, seguidas de pasteles pesados, están desgastando los órganos digestivos de los niños. Si se los acostumbrase a los alimentos sencillos y sanos, su apetito no exigiría comidas complicadas y mixtas. La carne dada como alimento a los niños resulta contraproducente. Enseñar a los niños a subsistir con una dieta a base de carne resulta nocivo. Es mucho más fácil crear un apetito falso que corregirlo y reformarlo cuando se ha vuelto una segunda naturaleza. La intemperancia fomentada. Muchas madres que se quejan de la intemperancia que existe por todas partes no buscan bastante hondo para descubrir la causa. Preparan diariamente una variedad de platos con alimentos muy condimentados que tientan el apetito y estimulan a comer demasiado. Las mesas de los americanos están servidas de tal manera que contribuyen a formar alcohólicos. El apetito es el principio gobernante de una gran mayoría. Cualquiera que fomenta el apetito comiendo demasiado a menudo alimento de mala calidad, está debilitando su fuerza para resistir las exigencias del apetito y la pasión, en otro sentido, en la medida en que ha fortalecido la propensión hacia los hábitos erróneos en la alimentación. Las madres necesitan reconocer su deber para con Dios y con el mundo de presentar a la sociedad hijos con caracteres bien desarrollados. Los hombres y las mujeres que se presentan en el escenario de acción con principios firmes estarán preparados para presentarse limpios en medio de la contaminación moral de esta era corrupta. La mesa de muchas mujeres que profesan ser cristianas es servida diariamente con una variedad de platos que irritan el estómago y afiebran el organismo. La carne constituye el alimento principal servido en la mesa de algunas familias y como consecuencia su sangre está llena de humores cancerosos y escrofulosos. Sus cuerpos se componen de lo que comen, pero cuando se presentan el sufrimiento y la enfermedad, se los considera como una aflicción de la providencia. Repetimos, la intemperancia empieza en nuestras mesas. Se complace el apetito hasta que su complacencia se vuelve una segunda naturaleza. Por el uso del café y el té, se fomenta el deseo por el tabaco, y esto despierta el gusto por las bebidas alcohólicas. Emprendan los padres una cruzada antialcohólica en sus propios hogares, mediante los principios que enseñan a sus hijos para que éstos los sigan desde la infancia, y podrán entonces esperar éxito. Los padres deben considerar como su primer objetivo el tratar con inteligencia a sus hijos, para que puedan obtener para ellos mentes sanas en cuerpos sanos. Los principios de la temperancia deben llevarse a cabo en todos sus detalles de la vida familiar. Se debe inculcar en los niños el sacrificio propio e imponérselo hasta donde se puede desde la infancia.
Muchos padres educan los gustos de sus hijos y forman su apetito. Les permiten comer carne y beber té y café. Los alimentos a base de carne y altamente sazonados, y el té y el café, cuyo consumo algunas madres fomentan en sus hijos, los preparan para desear estimulantes más fuertes como el tabaco. El uso de este despierta el deseo de ingerir bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco y bebidas reduce invariablemente la energía nerviosa. Si las sensibilidades morales de los cristianos se aguzaran en el tema de la temperancia en todas las cosas, podrían, por su ejemplo y principiando en sus mesas, ayudar a los que tienen poco dominio propio, a los que son casi incapaces de resistir a las instancias de su apetito. Si pudiésemos comprender que los hábitos que adquirimos en esta vida afectarán nuestros intereses eternos y que nuestro destino eterno depende de que nos habituemos a ser temperantes, lucharíamos para ser estrictamente temperantes en el comer y beber. Por nuestro ejemplo y esfuerzo personales, podemos ser instrumentos para salvar a muchas almas de la degradación de la intemperancia, el crimen y la muerte. Nuestras hermanas pueden hacer mucho en la obra de la salvación de los demás, al poner sobre sus mesas únicamente alimentos sanos y nutritivos. Pueden dedicar su precioso tiempo a educar los gustos y apetitos de sus hijos, a hacerles adquirir hábitos de temperancia en todas las cosas y a estimular la abnegación y la benevolencia para beneficio de los demás. No obstante, el ejemplo que Cristo nos dio en el desierto de la tentación al negarse a complacer el apetito y al vencer su poder, son muchas las madres cristianas que por su ejemplo y por la educación que dan a sus hijos, los están preparando para que lleguen a ser glotones y bebedores. Con frecuencia se permite a los niños que coman lo que prefieren y cuando quieren, sin tener en cuenta su salud. Son muchos los niños a quienes se educa desde su infancia para que lleguen a ser glotones. Por la complacencia del apetito, padecen de dispepsia desde su tierna infancia. La sensualidad y la intemperancia en el comer se desarrollan y fortalecen con el aumento de vigor. El poder mental y físico es sacrificado por la indulgencia de los padres. Adquieren gusto por ciertos manjares de los cuales no reciben beneficio, sino perjuicio, y como el organismo se recarga, la constitución se debilita. Enseñadles a aborrecer los estimulantes. Enseñad a vuestros hijos a aborrecer los estimulantes. Son muchos los que ignorantemente fomentan en ellos el apetito por estas cosas. He visto en Europa a nodrizas poner un vaso de vino o cerveza en los labios de los pequeños inocentes, cultivando así en ellos el gusto por los estimulantes. A medida que crecen, aprenden a depender más y más de estas cosas, hasta que poco a poco quedan vencidos y son arrastrados a la deriva y finalmente ocupan la sepultura de un borracho. Pero no es esta la única manera en que el apetito es pervertido y transformado en una trampa. Muchas veces el alimento es de tal índole que excita un deseo por las bebidas alcohólicas. Se presentan delante de los niños platos elaborados, alimentos condimentados, salsas sabrosas, tortas y pasteles. Estas comidas demasiado condimentadas irritan el estómago y crean un deseo de estimulantes cada vez más fuertes. No solo se tienta el apetito con alimento inadecuado, del cual se permite que los niños consuman en abundancia, sino que se los deja que coman entre horas y para cuando alcanzan los 12 o 14 años de edad, son dispépticos confirmados. Posiblemente habréis visto el grabado que representa el estómago de un aficionado a las bebidas fuertes. Una condición similar se produce bajo la influencia de las especias fuertes. Con el estómago en una condición tal, hay un deseo vehemente de aplacar el apetito de algo más y más fuerte.
El próximo paso será encontrar a los hijos en la calle aprendiendo a fumar. Hemos presentado el primer segmento de la sección 13 llamado El régimen durante la infancia, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.